Buenas tardes a todos y a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras en la sede de Izquierda Unida. También gracias porque estamos en nuestra casa. ¿Vale? Y bueno, lo primero que quería comentar es que hoy, estas fechas, ya hace un añito que constituimos Aleas en Castilla y León. Todavía nos queda mucho por recorrer y bueno, como hay mucha gente que no nos conoce, que sepáis que Aleas es la red de activistas LGTBIQA+ de Izquierda Unida, que está abierto tanto para simpatizantes como para afiliadas de Izquierda Unida, o sea que quien quiera participar y trabajar, que bienvenidas y bienvenidos a formar parte de nosotras. Y además pues este mes es el mes del orgullo y es un mes muy importante para nuestro colectivo porque bueno, aunque muchas personas se creen que lo que celebramos es una fiesta, no es una fiesta para nosotras, queremos dar más voz, más visibilidad al colectivo LGTBIQA+, en las calles de nuestros pueblos, de nuestros barrios y de nuestras ciudades, y lo cual es muy importante sobre todo aquí debido a la deriva política que estamos sufriendo. Acabamos de terminar una temporada de elecciones europeas donde hemos visto que crece muchísimo el auge de la extrema derecha en Europa y una extrema derecha que cada vez llega a más gobiernos y que cada vez esconde menos su odio hacia el colectivo LGTBIQA+, insultándonos, amenazándonos, agrediéndonos e incluso asesinándonos. Tampoco tenemos que olvidar que cómo desde las instituciones pues están recortando nuestros derechos. Recordemos que debido al gobierno autonómico que tenemos con el PP y con Vox gobernando, pues Castilla y León es la única comunidad actualmente que no tiene una ley LGTBI+, y ni tampoco la esperamos. Pero bueno, por eso es importante todas estas actividades que se están haciendo estos días, tanto desde varios colectivos, y por eso estamos hoy en esta presentación de este libro. Porque bueno, pues que al final la cultura pues también es fundamental para nuestra reivindicación. Yo reconozco que compré el libro hace poquito, ya has visto por dónde me llego, que sepas, a mí me está encantando muchísimo cómo está bien, cómo lo vas explicando en el libro y demás, o sea, es una forma muy divertida de leer sobre la historia de la España desviada, de Atapuerca a Chueca, y mediante este libro, de sodomitas, vagas y maleantes. Y por eso hoy tenemos aquí a su autor, para contarnos un poco más de su libro. Mikel Herrán, como pone en su libro, es doctor en arqueología, divulgador de historia en redes sociales, y de hecho en Twitter le podemos conocer como Puto Mikel, y durante más de 4 años ha trabajado en medios de radio como Carne Cruda, RNE y podcast. Además de que tiene su canal de YouTube, ya tienes miles de seguidores, y donde das un toque millennial, riguroso y provocador y atento a la inclusión de voces más diversas en el discurso de histórico. Pero a mí personalmente me gusta más tu biografía de Twitter. Sí, porque esa es la de la donde se define como arqueólogo, borracho y mamarracho, divulgador en YouTube y VATV, y bueno, y sin más, aquí os dejo con Mikel, con su libro Sodomitas, vagas y maleantes. Gracias por la presentación. Bueno. Vale, no sé si, o sea, ¿lo hacemos en formato preguntas y respuestas o hablo yo en monólogo? Hablas un poco y luego lo hacemos con el Vale. Vale, pues ya está. ¿Tienes aquí de abrir tu libro? Sí, no, eso ya lo sé. La editora en la primera presentación que tuve, como me puse a hablar de el género como, bueno, se convirtió en una conferencia sobre género y arqueología de género y tal, me dijo, no, pero tienes que vender el libro. Vale. Pues a ver, el libro al final, este es el segundo libro que hago, ¿no? El primero que han publicado con Planeta, de la historia de no sé qué es, la que te cuentan. Era un poco una introducción a historiografía, por así decirlo, las herramientas más básicas de historiografía. Y yo pensaba como que era un público más gente que le interesaba la historia pero nunca había estudiado historia, o gente que estaba a punto de empezar la carrera, etc. Y la cosa es que ya cuando me puse a escribir el primer libro, ya tenía este proyecto en mente, ¿no? El proyecto de hacer una historia LGTBI de España, porque me parecía que había herramientas y que había recursos y que había casos también, ¿no? O sea, yo esto lo empecé a pensar como algo posible.
fantasma. Esto lo empecé a pensar como algo posible que se podía hacer en 2017, claro, pero en ese momento tampoco tenía ningún tipo de contacto editorial, ni de proyecto, de divulgación, ni nada, simplemente digo, pues mira, se podría hacer, porque me acuerdo que leí un artículo de, un enterramiento en el Argar, que aparece aquí en el libro debidamente, que básicamente es un enterramiento en una vasija funeraria, como se enterraba mucha gente en el Argar, pero siempre son enterramientos dobles, y ahí suelen ser enterramientos dobles o bien de una mujer con un individuo infantil o bien de una mujer y un hombre, básicamente. Ya apareció una tumba, un enterramiento de este tipo de dos individuos masculinos con un ajuar masculino, corresponde a clase alta, de larga, porque estamos encontrando desigualdades y bueno, pues un poco los arqueólogos, al contrario que en otros proyectos arqueológicos, aquí sí que plantearon que podía haber una lectura LGTB, queer, etcétera, de estos restos, ¿no? Que podía existir esa disidencia sexual o, otras normas sexuales en el pasado. Y un poco a raíz de eso fue como, pues si tenemos casos, o sea, obviamente yo ya sabía que había casos en la prehistoria, pero que en la prehistoria de nuestro territorio, ¿no? Y que puede ser un poco conflictivo, y lo digo al principio, digo, esto es una historia LGTBIQ de España antes de que exista esas siglas, obviamente, y antes de que exista España, ¿no? Porque al final yo tengo mi fama entre ciertos círculos del Twitter y hubo gente que me dijo, ahora sí que se puede hablar de España, ¿no? Cuando se puede hablar de maricones. Y yo, no, a ver, estoy usando España como marco geográfico porque en algo me tengo que centrar, ¿no? Pero obviamente el libro pues nos lleva a Atenas, nos lleva a Arabia cuando hace falta, nos lleva luego a México, o sea, quiero decir que es seguir un poco el marco geográfico de España y de las muchas realidades, los muchos pueblos y los muchos factores externos que le han afectado, ¿no? Tanto cuando España era, cuando la península ibérica era visitada por otros pueblos, digamos, o controlada desde fuera, o había influencias culturales, hasta cuando desde aquí pues se colonizó y se utilizó el sexo y la disidencia de género y sexual como forma de regular otras partes del mundo, básicamente. Y un poco con eso, o sea, explicando eso y explicando también que aunque digo LGTBIQ+, para entendernos, realmente obviamente no podemos trasladar las categorías del pasado, del presente al pasado, etcétera, etcétera, que no es una distinción que vayan a hacer otras personas cuando hablan precisamente de eso, de España en la prehistoria, o dicen que Adriano era español, o hablan de heterosexualidad o ciertas normas, ¿no? Pero bueno, me pareció importante recalcar lo desviado, precisamente lo desviado, lo disidente como etiqueta que es más elástica y que precisamente cambia con el tiempo, ¿no? Que no es esta idea de la homosexualidad en Roma, porque la homosexualidad en Roma, a lo que la gente se suele referir cuando habla de sexualidad en el mundo romano, entre hombres, suele ser una cosa muy concreta de lo que estaba aceptado, que era pues al final el sexo como un acto de poder. Entonces cuando hablamos de sexualidad en Roma, a mí me interesa tanto la sexualidad normativa, que es eso, el señor romano que se acuesta con sus esclavos, sean hombres o mujeres, como la sexualidad disidente, que son pues, las mujeres que tienen sexo entre ellas, o los hombres que son dos ciudadanos romanos que tienen sexo entre ellos, o los actos sexuales que revierten un poco esta norma de el sexo como un acto de poder, algo que se hace algo, sino que aquí estamos viendo que se subvierte y que es el esclavo el que hace el papel de activo, o que es el extranjero el que hace el papel de activo y el ciudadano el que se somete. Quiero decir, me parece mucho más, aparte de que a mí me interesa mucho más, porque me parece que el hilo que conduce todo este libro es precisamente cómo la norma ha señalado la disidencia precisamente para construirse a sí misma, ¿no? No entendemos, hablamos muchas veces de la normalidad y la norma, pero la norma se construye primero señalando al desviado, por eso ciertos términos como queer en lengua inglesa aparecen antes que el término straight, para referirse a la sexualidad. Y aquí en España, pues por ejemplo, podemos hablar de, en el ámbito europeo en general, homosexualidad aparece antes que heterosexualidad, y marión, maricote, todos estos términos despectivos que se han utilizado para marcar a la persona que no encajaba, tríbada para las mujeres, por ejemplo, han aparecido antes que el término de pues, lo normal, lo heterosexual, lo cis, lo que sea.
Entonces me parece importante precisamente seguir ese recorrido, porque aparte yo soy de la concepción que hay que señalar hasta qué punto cosas como, bueno, si vais a alguna librería generalista, tipo la Casa del Libro, tipo el AFNAC, este libro está junto con otros libros de historia de género, por ejemplo, como el de Prehistorias de Mujeres de Marga Sánchez Romero. Estos libros suelen estar en la sección de sociología y no en la sección de historia. Y esto no va a aparecer en la sección de Historia de España, por ejemplo. En la sección de Historia de España lo que tú te vas a encontrar es tercios, armada, el aceite de motor, en fin, todas las cosas que les encantan a ciertos perfiles que, pues, te quieren decir que el colonialismo fue bueno y que las voces conservadoras están siendo silenciadas por 50ª vez con el 25º libro sobre la leyenda negra, nos ha dejado a todos traumatizados. Entonces, me parece que es importante recalcar que la historia de género, o la historia de la sexualidad, la historia de la disidencia, es historia también, no solo porque obviamente estamos hablando de una parte del pasado, sino porque procesos que todos conocemos, porque todos lo hemos aprendido en el instituto en algún momento, como puede ser la Reconquista, la conquista de América, no se entienden del todo si no miramos al género, el poder que tiene el género, la norma y la disidencia, ¿no? O sea, por eso también aquí incluyo capítulos en los que hablo de la Reconquista como algo sexual, porque al final también a lo largo de la Edad Media hay muchos momentos en los que se feminiza al otro, al judío y al musulmán, para justificar la violencia contra ellos. Se feminiza y se les acusa de que básicamente, pues, puntos que encontramos hoy día también en la retórica, aunque de otra forma, porque se les acusa de ser unos viciados que pueden contagiar ese vicio a los vecinos si te juntas con ellos. Hoy hablamos del mundo islámico, por ejemplo, en términos de intolerancia, ¿no? Pero también sí que seguimos utilizando lo sexual como algo que se puede contagiar, o la disidencia de género se puede contagiar, y hablamos de... Pues al final las retóricas que podemos encontrar hoy en día en el programa de Susana Griso o de Ana Rosa Quintana no son muy distintas de las que decía un cura hace 200 años o un médico hace 100, o sea, que no ha cambiado mucho la cosa. Entonces me parecía importante también hacer esa idea de que, aunque estamos hablando de no podemos transportar categorías del presente al pasado, que sí que estamos hablando de que en un sistema como es el sistema patriarcal, al final hay muchas de estas acusaciones, muchos de estas cosas que se han lanzado, estos mecanismos retóricos que se han utilizado para denunciar al disidente, son muy parecidos. Y precisamente que, pues por ejemplo, si encontramos algún paralelo con la antigua Roma, la antigua Grecia, va a ser el de la masculinidad, ¿no? El de un buen ciudadano romano es el que es masculino, y tú puedes ser masculino follándote solo a chavales, pero tienes que hacer este rol concreto que es el de ser activo. Considerar que, o sea, cuando piensas que en Roma se consideraba afeminado comerse un coño, pues te das cuenta de lo distinto que era el sistema frente a lo que entendemos ahora, ¿no? Entonces creo que hay mimbres suficientes para entender los paralelos que tenemos, pero por otro lado tenemos que hacer estas distinciones y sobre todo ser beligerantes un poco, ¿no? La portada también, por ejemplo, es un poco una... O sea, bueno, el título, yo puse varias ideas de título y los de la editorial saben más, porque a mí se me da fatal poner títulos, y cogieron este de Sodomitas Vagas y Maleantes y luego el subtítulo un poco más académico, que es al final lo que nos gusta en los artículos académicos a todos, poner algo provocador de título y luego el subtítulo ya más explicativo. Pero la portada fue una idea mía, y después de 2 vinos que tenía, o 3 vinos que llevaba encima un sábado por la noche, se lo escribí a mi editora, me pareció bien, y dije, hostia, pues para adelante. Y esto es una anécdota que he contado antes, pero bueno, la vuelvo a contar, o sea, la he contado antes en Petit Comité, pero la vuelvo a contar porque no hay motivo para ocultarlo. Que me hizo mucha gracia porque dije, bueno, pues 2 soldados de los tercios, porque al final los tercios me parece como lo que más evoca esa idea de el nacionalismo más rancio, más asociado a la gloria imperial, a la masculinidad, a ciertos perfiles, a la leyenda negra, todo esto que ha entrado un poco en un apogeo en los últimos 8 años a lo mejor, desde el libro de la Roca Barea, y darle un poco una vuelta, ¿no? Obviamente también imitarse un poco el estilo de los cuadros de Ferrer Dalmau, que
les encantan a todos los fans del ejército, pero darle la vuelta. Y me hizo gracia porque los de Planeta, siendo Planeta, pues tienen una serie de ilustradores con los que pues, contactan y les hacen encargos. Y tienen algunos que están más especializados en pinturas y estilos históricos, ¿no? Ilustración histórica. Y al parecer, esto me lo dijeron después, cuando ya me dieron el modelo de portada, que los que tienen más experiencia haciendo la ilustración histórica les dijeron que no a la idea porque no era históricamente aceptable, porque no era, ¿cómo se dice? Políticamente correcto. No correcto, sí, pero sí, históricamente correcto o algo así, ¿no? Que no era fidedigno a la historia o algo así. Y claro, y dije, joder, pues una pena que no lo hubieseis dicho antes porque les hubiese mandado un borrador de lo que tenía con todas las referencias, de algo está, que aparecen unos cuantos soldados, que no pasa nada, o sea, aparecen unos cuantos soldados del siglo XVI, siglo XVII, que les pueden servir de inspiración si quieren. Pero nada, me hizo mucha gracia porque es precisamente eso, una cosa de cómo la historia de la disidencia está tan apartada que mucha gente ni siquiera, o sea, que sí que se pueden pensar. Obviamente que se liasen en medio de un campo de batalla, eso igual ya es rizar el rizo porque yo estaría otras cosas en ese momento, ¿no? Pero obviamente, claro que ha habido, o sea, por algo empieza la prehistoria y empieza con la pregunta retórica de no va a haber un maricón en Atapuerca, ¿no? No solo por citar a Paquita Salas, sino porque la sexualidad, el deseo sexual por tu propio género, por el género contrario, ha existido toda la historia, o sea, desde que el Homo sapiens es Homo sapiens. Pero cómo se articula y cómo, pues al final entendemos, el maricón al final no es... Un maricón no es un tío al que le gustan los tíos, o sea, o no solo, es una persona, concretamente suele ser en el espectro masculino, que no cumple con los mandatos del género y que no encaja en la norma del género masculino. Entonces, obviamente yo no sé si en Atapuerca eran bastante más wokees y tenía una norma en la que esa disidencia de género encajaba y pues no había, pues al final lo que sabemos de Atapuerca, lo que sabemos de la prehistoria, muchas veces lo tenemos que completar son silencios que completamos con nuestras propias asunciones. Y si nuestras propias asunciones lo único que tienen como marco de referencia es los picapiedras, pues obviamente nos vamos a imaginar la familia nuclear en la Grandolina. Pero si tenemos como referencia la etnografía y las evidencias que tenemos de sociedades de cazadores-recolectores, sociedades ágrafas, sociedades igualitarias, en las que hay segundos, terceros, cuartos géneros, hay un reparto de tareas en el que no se entiende que cuidar de los niños te hace menos hombre, por ejemplo, o que hay obviamente categorías distintas para gente cuyo deseo le empuja a básicamente acostarse con personas con un cuerpo muy parecido al suyo, vamos a decirlo así, pues obviamente yo no sé cuál de estas realidades es la que podríamos encontrarnos en Atapuerca hace 700.000 años, obviamente, o hace 30.000, pero tengo que abrir un poco el horizonte, ¿no? Y me parece que eso es importante. Obviamente yo no sé si en la batalla de... o sea, las fuentes nos dan para lo que dan, y yo no sé si en la batalla de Rocroi había dos soldados que en las últimas 2 semanas hubiesen tenido sexo, básicamente, pero ¿por qué no plantear esos horizontes, siendo que sí que tenemos otras fuentes que sí que nos hablan de otros casos de que eso era una realidad? Esto no aparece en el libro porque no se sale del marco de la península ibérica, pero es un caso que siempre me hace mucha gracia. No sé si conocéis Otzi, ¿sabéis quién es Otzi? Vale, es una momia, para que no lo sepan, se le llama el hombre del hielo, es una momia de la edad del bronce, finales de la edad del cobre, que apareció en los Alpes congelada y que se han hecho muchísimos análisis, que se ha podido descubrir pues cómo murió, se ha podido descubrir qué es lo último que comió, básicamente porque se ha conservado congelada en el tiempo y se han podido hacer obviamente reconstrucciones faciales, pero vamos, se ha podido saber de toda su vida. Y en un 1 de abril, que es el Día de los Inocentes en el mundo anglosajón, un diario australiano sacó una noticia diciendo que se habían encontrado restos de semen en el ano de Otzi, y pues que jiji jaja, o sea que pues había tenido sexo anal en las últimas 48 horas antes de morirse. Y salió rápidamente el equipo que investiga
bueno, que tiene la momia de Oz, sino que el equipo del museo, y salieron a decir que esto es mentira, que esto ni de coña, que no, que hay que tomárselo en serio, que esto es una broma de muy mal gusto, etc. Obviamente era una broma porque era 1 de abril y era el Día de los Inocentes, pero el hecho de, digamos, que haya que salir tan corriendo a denegarlo, a negar esa broma y que tenga una negación oficial en vez de las típicas que simplemente pues es una broma y al día siguiente todo el mundo ya sabe que eso era simplemente por el Día de los Inocentes y ya está, que salgan los mecanismos oficiales a precisamente denunciar que se haga este tipo de bromas, era desde luego interesante por cómo somos o cómo estamos dispuestos y predispuestos a imaginar el pasado, ¿no? Pero bueno, mi madre leyéndose el libro decía, joder, una vez pasas de la prehistoria y ya empiezas a hablar de cosas que no son elucubraciones, está más interesante, me estoy enterando más. Y yo como, a ver, Ama, estas elucubraciones son importantes porque al final nosotros tenemos fuentes, pero incluso cuando estamos en la protohistoria y estamos en la antigüedad, pues tenemos fuentes muy limitadas, o sea, ya si nos vamos al siglo XIX, siglo XX, que es precisamente cuando yo pierdo interés, porque yo soy arqueólogo al final y lo que me llama es todo lo que viene antes del siglo XVIII, aunque hay arqueología contemporánea, pero vamos, a mí eso no, gracias. No, pero sobre todo porque yo consideraba, escribiendo el libro, que esto ya se ha hecho. O sea, hablar de la historia del siglo XX, hablar de la historia de la sexualidad y la disidencia, el travestismo, de la Edad de Plata, yo creía que eso, o sea, consideraba que eso es un episodio necesario, que aparece aquí obviamente, pero que sí, para hacer el típico libro de historia, que son 2 páginas de prehistoria, 10 de romanos y 25 de cada siglo a partir del siglo X, digamos, pues a mí eso, ya si nos vamos al siglo XIX y siglo XX, ya capítulo tras capítulo y tenemos 200 páginas del siglo XIX y siglo XX, porque tenemos más fuentes, es evidente, pues a mí eso no me interesaba tanto, me interesaba más explorar precisamente las partes que yo consideraba que eran menos conocidas, ¿no? Al final los libros de historia de la sexualidad en muchos casos pues eso, se centran Grecia-Roma y luego casi que se pasa al siglo XIX-XX porque son los hitos que conocemos y me parecía que era interesante precisamente mostrar cómo la sexualidad ha formado parte de todos los estadios de la historia y sobre todo al final un poco volviendo a lo que decía que también aunque hoy separamos orientación sexual e identidad de género, ¿no? Los consideramos como cosas diferentes, durante la gran mayoría de nuestra historia ha sido algo que estaba muy íntimamente relacionado, ¿no? Al final, el que no cumplía con el mandato del género era también, el desviado sexual era alguien que también no estaba siendo un hombre correcto, no estaba siendo una mujer correcta, digamos, esto, Monique Wittig, una lesbiana no es una mujer, o sea, a ojos de la sociedad no se le considera mujer porque no sirve para lo único para lo que se ha valorado a las mujeres durante gran parte de la historia, que era casarse y tener hijos. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues tenemos que hablar de la disidencia como disidencia de sexo y de género, o sea, sexual y de género. Y también, obviamente, aquí incluye también la disidencia de sexo en el sentido de corporal, ¿no? Al final, las personas intersex, obviamente, la intersexualidad ha estado presente en toda la historia, obviamente, de la especie humana. Podemos aventurar que incluso otros homínidos, pero bueno, eso es un poco más difícil de saberlo, obviamente. Pero también ha sido sujeta a distintas lecturas, ¿no? Que a mí eso es lo que me parece interesante. El hablar de intersexualidad, hablar de identidades trans, hablar de travestismo, hablar de homosexualidad, bisexualidad, lesbianismo, desde el punto de vista de que todo esto son realidades que se crean y se construyen históricamente, que al final son susceptibles de cambios. O sea, cuando tú entiendes que las formas en las que... O sea, que siempre hemos estado ahí de una forma u otra, pero que la forma en la que se ha construido ha cambiado a lo largo de la historia, de la trayectoria histórica social, que las categorías que tenemos ahora son fruto de una medicalización del deseo y del cuerpo y de las identidades a finales del siglo XIX. Al final, homosexual nace como una categoría médica, por ejemplo, bueno, bisexual y todas estas, la transexual también, obviamente. Cuando entiendes que todo esto es el resultado, que aunque haya habido distintas realidades, distintos deseos, distintas identidades, y que estas realidades tan complejas las hemos buscado y las hemos intentado encajar de distintas formas,
O sea, aunque entiendas que siempre ha estado esa diferencia, pero las categorías que hemos creado son las que han ido cambiando, ¿no? Han ido mutando a lo largo de la historia, es cuando mejor puedes entender que la sociedad, tal y como lo entendemos, o el sexo y el deseo, tal y como lo entendemos, incluso nuestra relación con el género, pueden cambiar, ¿no? Que obviamente la trayectoria que hemos seguido y muchas denuncias podemos encontrar esos paralelos con el pasado, pero precisamente porque nos hemos construido de distintas formas podemos construir horizontes más plurales, también más asequibles a la gente, ¿no? Que no tenga que, por ejemplo, pensando por ejemplo en el colectivo trans, que no tenga que pasar por una medicalización, una psiquiatrización, obviamente también una serie de cánones estéticos, cánones médicos y cánones pues también hormonales, ¿no? Que no haya que forzar esas entradas, sino que las personas puedan construir sus identidades de formas pues obviamente mucho más plurales y sin que haya un cuestionamiento y también un aparato medicalizante represivo. Y también obviamente no podemos, ya que estoy aquí en la siguiente comida, no podemos olvidar que muchas de estas realidades están relacionadas íntimamente con la clase y con necesidades materiales, ¿no? Al final se habla mucho, hay cierta gente que habla de modas y que desde posiciones supuestamente de izquierdas se refiere a la gente del colectivo como una moda burguesa o como modas de cierto tipo, como algo que distrae de las verdaderas necesidades, digamos. Cuando entendemos la historia, y a mí esto me parecía muy importante de recalcar a lo largo del libro, es que, primero, el marcar a alguien como desviado por motivos de género, por motivos de actos sexuales, por motivos de travestirse, por lo que sea, ha sido una herramienta para construir el poder y para construir las desigualdades. Obviamente en el franquismo no era lo mismo ser maricón y de clase media alta y poder llamar al chapero a casa que de clase obrera, de clase trabajadora, trabajador sexual. Obviamente el punto de partida era muy distinto para mucha gente, pero que el punto de partida fuese distinto no quiere decir que precisamente la mayor parte de la gente, de lo que llamaríamos el colectivo LGTBIQ, en estos periodos estaban en los puestos marginales, estábamos en estas posiciones marginalizadas y en los márgenes de la sociedad, y que con motivo precisamente de sus deseos, de sus identidades, eran empujados aún más hacia esa marginalidad, ¿no? O sea, que no es casualidad que cuando se hacen los primeros estudios sociológicos sobre este intento de entender la mala vida y la delincuencia, junto a los delincuentes, junto a las cárceles, junto a los mendigos y a la pobreza, aparecen los trabajadores sexuales, aparecen los sodomitas, los uranistas, las tríbadas, aparecen todas estas categorías asociadas a la mala vida. Tampoco es casualidad que cuando estudiamos los expedientes inquisitoriales, que en la Corona de Aragón, pues eran en la Corona de Castilla son los tribunales civiles, que en la Corona de Aragón era la Inquisición la que tenía la jurisdicción sobre la sodomía. Y esto es bueno en el sentido de que para los historiadores es una gozada, porque la Inquisición sería muchas cosas, pero también era muy ordenada y muy burocrática. Hay cosas buenas. Y esto ha permitido muchos estudios. Y cuando esos estudios recalcan que las condenas por sodomía primero eran, sobre todo, a judíos y a mudéjares, luego a moriscos, en proporciones que no eran las que se correspondían con la población. Si la población de Valencia era un 14% morisca, el 30% eran, o sea, de todos los juicios por sodomía, el 30% eran contra la población morisca. Cuando entendemos que en Barcelona el 60% de los casos por sodomía eran contra extranjeros, también entendemos que hay otro componente, que no es que, obviamente no era que los barceloneses no les gustase darse por culo, básicamente, solo hace falta ir a Barcelona hoy,
Pero aparte de esto, o sea, era primero una cosa de que estos sodomitas extranjeros no tenían las redes de cuidados y de atención que podían tener, y segundo, que contra el extranjero ya había una mirada de sospecha, ya había una mirada de esta gente no es como nosotros. Entonces, esta perspectiva del desviado, digamos que se atreve a condenar con más fuerza cuando ya hay otras causas, y esas causas también son la marginalidad en términos étnicos, raciales, obviamente de género y obviamente también de económicos y sociales. Quiero decir, tampoco es casualidad que el sexo, la sexualidad y el género se utilizasen de forma tan activa para colonizar el Nuevo Mundo. O sea, al final se acusa a muchas de las poblaciones nativas de ser sodomitas, caníbales, de atentar contra el orden natural. Luego, mientras que, por ejemplo, aquí en la península el travestismo en sí no estaba penado, sí que tenemos muchos juicios por travestismo al otro lado del océano, pero casualidad, que siempre son contra mulatos, negros y al final pues contra gente que no encajaba dentro de los estamentos de pureza de sangre. Entonces, cuando observas esto, cuando añades la pieza de la sexualidad y la disidencia de género y estos desviados, digamos, al puzzle, la forma en la que se construye la desposesión, la forma en la que se construyen estos conceptos como la raza, obviamente el género y obviamente pues eso también el sodomita, el maricón, etc. Cuando ves cómo se construyen estos conceptos uno al otro y conjuntamente, entiendes mucho mejor cómo se construyen estos mecanismos que sirven para al final afianzar el poder y afianzar esa desigualdad. No, o sea, yo me propuse con este libro no mencionar muchos reyes, porque me dan pereza. Vale. Pero sí que mencionaba a los reyes que eran relevantes. Y casualidad, los reyes los reyes que menciono son siempre, son los greatest hits del panteón, básicamente. O sea, son Alfonso X el Sabio, Jaume I en la corona de Aragón, y luego los reyes católicos, Felipe II, y ya está, básicamente. O sea, igual menciono a otros como de tapadillo, pero vamos, que esos son como los importantes. No, Enrique IV también. Pero bueno, Enrique IV sí que no es tan importante. Pero estos cuatro están. No, y Carlos I también. Entonces, si los reyes católicos, Felipe II, Carlos I, Alfonso X, y Jaume I, que son como los grandes reyes que todo el mundo se sabe, porque al final a lo mejor pregunto por otro de entre medias, y Felipe III igual en Valladolid lo tenéis muy presente porque cambió la capitalidad, pero en el resto de España yo creo que nadie sabe qué hizo, pero cuando estos reyes tan importantes y tan que tuvieron un papel tan importante a la hora de crear la nación, como podríamos decir, aparecen en este libro. ¿Por qué? Porque son el que crea leyes contra, Alfonso X en las 7 partidas regula contra la sodomía, Jaume I también. Luego, los reyes católicos, la pragmática de Medina del Campo, que dice que si encuentras a gente, obviamente en el acto, pero también en actos cercanos a el sexo, o sea, la sodomía, básicamente, porque era muy difícil condenar a alguien por sodomía, porque tenías que ir tú con un testigo y ver a estas personas, básicamente pillarles infraganti, algo que es complicado. Entonces, si había sospechas y les encontrabas en actos cercanos a ello, también les podías denunciar, y más importante, sus bienes eran incautados por la corona. Y luego, Carlos I, que hace una reedición bajo su reinado de las 7 partidas, y dice, anota, recorrió lo que hace en una golosita, dice, las mujeres también pueden ser sodomitas. Ya está, no explica más, vale, ya está. Y luego Felipe II hace la de volver a reformular la pragmática de Medina del Campo y hacer que la carga de prueba para demostrar sodomía baje aún más, y de hecho ahí vemos en el reinado de Felipe II vemos un aumento de las condenas por sodomía. Pues obviamente esto te dice algo sobre la importancia que tiene el marcar la norma sexual y la norma de género a base de señalar a lo que no quiere encajar o no puede encajar en ella, al desviado básicamente. Eso te hace notar la importancia que tienen precisamente estos mecanismos de poder, ya no solo de poder estatal, sino de poder sobre el cuerpo y el deseo, ¿no? Estos mecanismos
estos dispositivos, perdón, no quiero citar a Foucault, pero bueno, me ha tocado, supongo, estos dispositivos de ordenación, ¿no? Y sobre todo también de extracción y de justificación de la violencia contra los cuerpos. O sea, tampoco es casualidad que pensamos en maricones siendo quemados en la hoguera, pero os puedo asegurar que muchos más acabaron en galeras y en las minas. ¿Por qué? Porque obviamente un maricón muerto no me sirve para ponerlo a trabajar, no me sirve para glorificar el imperio y oye, alguien tiene que remar las galeras que el Lepanto no se va a ganar solo. O sea, entonces cuando piensas en estas cosas, cuando piensas en los lugares que han ocupado, al final todos los conceptos que entendemos de... O sea, creo que yo opero mejor y opero en este libro con los conceptos o los términos insultantes, con el maricón, la bollera, el travesti y el invertido. Quiero decir, me parece, ¿por qué? Porque me parece como, bueno, hermafrodita también, obviamente, aunque ese es un término más bien médico, pero me parece que son los términos que mejor definen cómo se ha hablado regularmente y a lo largo de la historia. O sea, obviamente ha cambiado el término, ya en Roma se decía quinaedus y luego se dice maricón, ¿vale? Pero estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? De cómo se construye esa imagen del disidente y cómo, a pesar de todo eso, los disidentes también construyen estos espacios, ¿no? Porque al final hablamos de una colectivización y hablamos del colectivo LGTBIQ a partir del finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, y nos podemos retraer pues a Pasaje de Begoña aquí en España, podemos retraernos a Stonewall, podemos retraernos a cualquier hito sobre ya lo que viene a ser que empiece como un movimiento de protesta, pero antes de eso también había pequeños movimientos y sobre todo pequeñas articulaciones, aunque fuesen fragmentadas, ¿no? De círculos, o sea, el Círculo Sáfico de Madrid, por ejemplo, círculos de sodomitas, círculos de, bueno, sáficas, que se reunían bien para buscar encuentros sexuales y también para buscar esas redes de contactos, pero también para socializar y para, pues, por ejemplo, travestirse e interpretar obras de teatro, ¿no? Entonces, cuando encontramos que estos círculos están muy presentes y que sobre todo que solo los encontramos, obviamente, en una cosa que fue dura del libro al final es que la gran mayoría de fuentes que tenemos escritas están escritas desde el poder y por tanto siempre son no son el final feliz, son el final triste, ¿no? Pero cuando lees entre líneas y lees estas sentencias, estos autos inquisitoriales, y lees que se está hablando pues de gente que lleva haciendo estas actividades 40 años, o gente que, pues que llevan viviendo amancebados X años, ¿no? Pues obviamente han tenido un final triste, podríamos decir, un final trágico, un final que al final acaba en represión, en cárcel, en lo que sea, pero sí que te está hablando de que esas realidades existieron y conseguían eludir esos mecanismos represores durante mucho tiempo. Obviamente de la gente que nunca fue pillada es bastante más difícil, sobre todo si nos podemos hablar a partir de, pues eso, del siglo XV-XVI. Y luego obviamente que tenemos otras realidades, pues el amancebamiento era algo que se daba con bastante regularidad y básicamente a veces pensamos que la historia ha funcionado con reglas muy estrictas, pero muchas veces es simplemente no molesta, pues ya está. O sea, aquí tenemos historias de personas de entornos rurales en los que son vecinos, que están, todo el mundo sabe pero nadie lo habla, de que dos vecinos vivan juntos y probablemente tengan relaciones, pero si no molestan y si no causan problema y si todo va bien y no hay nada de lo que acusarles, pues por lo general, esto es algo que mi amiga Patricia González dice, pues buenísimo, pues no molesta, ¿no? Entonces esas realidades también las encontramos, y las encontramos cuando leemos las fuentes y las encontramos, o sea, que no todos son desgracias, que obviamente hay momentos de escribir una historia LGTBI que son duros, pero hay momentos también que dices, joder, pues pese a todas las desavenencias y pese a todos estos mecanismos y cosas que tenían en contra, también había momentos para el disfrute, momentos para construir estas redes y sobre todo para resistir en conjunto, ¿no? Que eso me parece también importante. Y también, pues eso, obviamente la lectura y el mayor reto del libro fue adaptar un poco la lente para cada periodo, porque al final
No es lo mismo a partir del siglo XV, que parece que son todo sentencias, hay leyes propiamente dichas. Si hablamos de la Alta Edad Media, no parece haber más laxitud, parece que hay más huevos para imaginar cosas, y tenemos algunos documentos que nos muestran precisamente esto del borbonismo, de están viviendo juntos, no molesta nada, déjales, ya está. Y si nos vamos a Roma, pues encontramos poemas, encontramos grafitos en Pompeya o lo que sea, encontramos condena moral, pero también condena moral que son pues que te muestran una realidad que existía. Y obviamente ya si nos vamos a la prehistoria, pues hay mucho más hueco para imaginar sin dar una respuesta concreta, ¿no? Entonces creo que lo interesante de ver este trayecto tan largo, intentado ya hacer en el libro, es primero las distintas fuentes que hay que utilizar, y segundo el cómo lees las distintas fuentes para construir un relato que sea coherente, ¿no? Porque al final no es lo mismo hablar de los romanos que de los, ni siquiera que de los griegos, pero tampoco es lo mismo hablar de los romanos que del siglo XV o del siglo XVI, y hay cosas pues muy distintas que hay que tener en cuenta. Entonces todo este rollo que vengo contando, pero que también está en el libro, tuvo su parte de reto interesante, más allá de las limitaciones y de los plazos que ponen las editoriales, que yo creo que si me hubiesen dejado, que lo agradezco, porque si me hubiesen dejado más tiempo hubiese escrito un libro el doble de gordo, y eso luego a ver dónde lo colocas, ¿no? O sea, sobre todo porque me hubiese tenido que largar en el siglo XIX y siglo XX, no me apetecía tampoco, así que estuvo bien. Es que lo digo poco, pero es verdad que 70 páginas de prehistoria, creo que son 70 páginas. No sé si son 70 o 90. Déjame un momento. Me cuento, que soy de letras. De la 15 a la 90, o sea, 75 más o menos de prehistoria. Prehistoria y protohistoria. Y luego el siglo XX empieza en la 304 y acaba en la 350, o sea, 50 páginas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque dura menos, o sea, yo lo siento. El siglo XX no dura más. Yo soy democrático. Y nada, llevo hablando un buen rato, así que quiero que preguntéis, porque creo que es más entretenido si preguntáis que si estoy dando yo un monólogo, que no soy Luis Pilotaísta. Hola. No. Sí, pero luego lo he apagado. Hay uno que no funcionaba. Bueno, si no gritáis un poco. Hola. Este se me oye. Sí que va. Quiere decir que es... Este está encendido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a hacer una ronda. Que esto no es el We Think, que nosotros nos oímos. Es que a mí me gustan las preguntas por tonto. Vale, no. Quien quiera hablar de viva voz. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? Bueno, ya empiezo yo, que parece Sí. que Venga, me da mucha Ana María vergüenza. No, con que empiece una persona, luego el resto se la da. Por eso lo digo, porque no hay problema. Yo tengo, es una impresión mía de hace tiempo, no de ahora, pero creo que lo acabas de decir, lo de mientras no moleste, pues no pasa nada. Me da la impresión, y que sigue pasando, que se acepta ciertos comportamientos sexuales, la disidencia, las oposiciones del tipo que sea, sobre todo sexuales y de género, mientras no destaquen demasiado o mientras no molesten. Pero que sigue ocurriendo ahora, porque sigue ocurriendo en la iglesia, en Medina, yo creo que en Medina del Campo, que tenemos muchas cofradías y hay mucha gente con orientación sexual, que todo el mundo conoce cuál es su orientación sexual sin ningún problema, que están en cofradías, que es la iglesia. Sí. Quiero decir, y se admite. Yo creo que mientras no saques la cabeza, no hay problema. Pero ocurre con las mujeres, ocurre con los judíos, ocurre con todo. Y me da la impresión de que no llevo mucho del libro, con lo cual tampoco te puedo decir. Me da la impresión de que también es lo general. No sé si estás de acuerdo o es una impresión falsa mía. No, sí. O sea, pasa mucho el destacar o el que haya un motivo de... Conveniencia. Sí, conveniencia no, pero también eso, que de repente no... Porque, por ejemplo, muchas denuncias que hay contra la sexualidad de alguien en algunos momentos de la historia, también es porque o bien ya había otra causa, o sea, de repente estos vecinos me están molestando porque me están molestando por
Puede ser por mil cosas, puede ser porque tengo ahora un enfado con tal, o porque de repente tengo la oportunidad de hundirles y a lo mejor comprar yo sus terrenos o lo que sea. O sea, que hay muchos otros factores en los que de repente la sexualidad se convierte en un arma. Obviamente está también eso, el mecanismo de no destacar, o sea, no una normalidad de puertas para afuera, no en el ámbito de la esfera pública, que luego hay gente que obviamente eso no se lo puede permitir, esa es la cosa. El armario es un refugio muy cómodo, pero es un refugio que dura, o sea, que vale para cierta gente y que dura lo que dura, y que ha habido momentos en los que si luego ha habido una época de malas cosechas, tenemos que nacían personas intersex que pues, se criaban normal en la antigua Roma y de repente había unas malas cosechas y cogen y dicen, esto, ¿te acuerdas de esta persona que nació hace 15 años? Esto que va a ser que los dioses nos enviaron una señal entonces, pero que ha venido con retraso el problema divino ha venido con retraso. Era una señal y como no hemos hecho caso, 15 años después, unas sequías, lo que sea, pues va a haber que sacrificar a esta persona para satisfacerles, ¿no? Y esto lo vemos que pasa, o sea, que hay momentos en los que una persona intersex en la antigua Roma es, de repente, un símbolo divino de algo como a venerar, y 10 años, o sea, y 2 siglos después vuelve a ser, es sintomático de que los dioses están enfadados, y 2 siglos después vuelve a ser una señal de algo divino, como que también es lo diferente. Ha transitado una línea muy fina entre, que yo creo que pasa en general y sigue pasando, entre la fetichización y la demonización, ¿no? Entonces, o sea, y eso bueno, es que eso no hace falta, o sea, eso se ve, si eres una persona trans, le pasa un montón a la gente trans que de puertas para afuera alguien te está insultando y de puertas para adentro te está diciendo vente a mi casa y que hagamos algo, porque hay un espectro raro entre la fetichización y la demonización, que viene también muchas veces de la propia represión del deseo, ¿no? De que ¿cómo me puede estar gustando esto? Pero sí, desde luego, en cuanto a esto es aceptable mientras no molesten y mientras no destaquen, ha estado toda la vida y seguirá mucho tiempo hasta que ya creemos una sociedad que verdaderamente acepta las diferencias por lo que son. ¿Alguna pregunta? Mientras... Si no, van sobre... Se me ha apagado. Sí. Ahorita. Mientras la gente se va animando, yo hay una cosa que siempre me ha dado un poco de rabia, que por lo general siempre los estudios, los libros, las investigaciones, incluso salir del armario, se da más con hombres gays que con mujeres lesbianas. Primero, las mujeres tardan mucho, si salen, tardan mucho o no salen. Aquí en Valladolid tenemos mucha historia de mujarronas, que las llamaban entonces, pero me duele que no se estudie tanto, porque la represión en las mujeres es bastante más que en los hombres. Nada más que eso. Sí, en el caso de las mujeres además hay un mecanismo que es diferente, que al final, y por eso no hemos tenido igual tanta... O sea, en muchas épocas no tenemos tanta representación de la sexualidad femenina, en todos los ámbitos, pero en el lesbianismo también, obviamente, por varias cosas. Primero, las fuentes han sobre todo hombres. Segundo, en muchos casos una mujer no podía tener una vida fuera del matrimonio. Una vida, me refiero, autonomía económica y social y política, ¿no? Entonces, también obviamente había mucho forzar a las mujeres a casarse jóvenes pronto antes de poder siquiera explorar ese tipo de sexualidad, ese tipo de deseos, y por tanto la heterosexualidad obligada, o el concepto de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Compulsoria, que es algo que se estudia bastante en los estudios queer, es algo que afecta, o sea, obviamente afecta también a los hombres, pero afecta muchísimo más a las mujeres. ¿Por qué? Porque el canon, el sujeto neutro del deseo es el masculino, y el deseo debe estar enfocado siempre hacia lo masculino. También por eso a las mujeres bisexuales a menudo se las ve como simplemente está pasando por una fase antes de casarse con un hombre,
y a los hombres bisexuales se les lee como simplemente está pasando por una fase antes de volverse maricón. O sea, porque básicamente todo transita en el camino hacia la meta última, que es desear a los hombres. Que sinceramente... En fin. Entonces sí, pasa mucho. No sé si funciona el micro y si no... Este ¿Pasa voz? Voy a contar... Este sí. Voy a contar, es que el otro día en una presentación leímos un extracto de una poeta de clase trabajadora del siglo XIX que en sus últimos años estuvo cuidando una mujer, una obrera, básicamente, y dijo, he empezado a tener pensamientos con esta mujer. Ojalá haber nacido hombre. No dice ojalá haber nacido hombre, dice, a lo mejor me siento hombre porque me está gustando esta mujer. O sea, como que ya estaba muy tarde en su vida, ¿no? Y obviamente no podemos hacer la disquisición de a lo mejor es una persona trans o a lo mejor tal, simplemente porque esta mujer no entendía que pudiese desear a otra mujer fuera del marco de heterosexualidad. Entonces, ahí es, por eso a mí también me parece que se me hace muy difícil, y no lo hago en el libro precisamente de forma intencional, el leer a ciertos perfiles cuando ya tenemos como más personalizados, leer a ciertas historias como la historia de una mujer butch o de un hombre trans, o sea, poner categorías, ¿no? Poner etiquetas, porque creo que el mundo es lo suficientemente complejo como para que nosotros, cuando expresamos nuestro deseo, sea amoldándonos a categorías de nuestro tiempo que desde otras épocas son muy difíciles de ver. Esa mujer que estaba ya con 60 años diciendo me está gustando esta chica, debe ser, o sea, esta mujer, debe ser porque soy un hombre. Es muy difícil muy difícil despiezar desde nuestra propia óptica, siendo además que las fuentes que tenemos son limitadas. Sí, perdón. Ya, perdón. A ver, tenía una duda, bueno, dos realmente. Durante la investigación que has realizado, ¿has descubierto alguna historia que no se supiese o no haya sido, no sé si funciona, Sí que funciona, sí que no funciona. que haya sido muy difundida y que, pues digamos, que le has arrojado luz sobre ella? Y otra, de todo lo que estás contando, ¿cuál es, bueno, quizás vayas a la parte, digamos, de la prehistoria seguramente, pero cuál es de todas las partes o de todas las historias la que tú más te ha gustado escribir o más te ha gustado decir, qué bonito esto, ¿no?, que estoy haciendo? Bueno, a ver, historias que... o sea, es que creo que coincide un poco, porque yo creo que al final la historia precisamente de largar, o sea, obviamente esto va a aparecer en un artículo científico, o sea, yo no he excavado ese contexto, ¿no?, como arqueólogo. Entonces, ahí estoy funcionando con una historia que sí que se ha publicado, pero se ha publicado eso en un artículo científico hace, ahora ya, pues en 2017 creo que, no, 2016, perdón. Entonces, consideraría que eso no está tan difundido, igual que hay un caso de un contrato que se puede leer como matrimonial en el siglo XI en Galicia, que también está publicado en un libro en gallego, de un investigador que hizo su tesis doctoral, pero que no ha salido mucho más allá, aunque me parece un caso súper interesante, ¿no? Porque es un contrato entre dos hombres que están escritos en latín y se escribe como buenos amigos, no por el meme, sino porque así es como la fórmula. Pero se comprometen o sea, van a vivir en una casa que tiene detrás de una iglesia, que es propiedad de los dos, y se comprometen, o sea, ya no es simplemente un contrato de transmisión de propiedad, que al final los contratos matrimoniales en esa época eran lo que eran, sino que además está hablando de nos vamos a cuidar mutuamente, nos vamos a alimentar mutuamente, no podemos dejar que entre en casa, vamos a tener los mismos amigos y los mismos enemigos, no vamos a dejar que entre en casa nadie si no es con la aprobación del otro, y nos vamos a cuidar hasta que uno muera y pues sus propiedades pasan al otro y tal. Entonces, como que obviamente a puerta cerrada no sabemos qué pasa, pero me parece también interesante lucubrar, ¿no?, y construir o sea, hablar de estos casos de formas precisamente un poco más positivas, un poco más, bueno, vamos a imaginar, ¿no? O sea, obviamente la respuesta concreta en este caso específico no la vamos a tener, ¿no?, la respuesta 100% fehaciente, demostrada por la ciencia, etcétera, ¿no? Pero sí que hay hueco para la elucubración y sobre todo hay hueco para el estudio de cómo se construyen las relaciones
vamos a decir, homosociales entre, o sea, fuera de los cauces, pero incluso utilizando los cauces oficiales, no los cauces permitidos. ¿Cómo se podía dar un poco la vuelta a las normas para construir las otras formas de relacionarse sin realmente llegar a romperlas? Y eso diría yo que son los casos así que más me interesaron o que más más me movieron a la hora de escribirlo, ¿no? O sea, quiero decir, al final lo de largar, no es que le dedique un capítulo solo a él, pero es como es un poco lo que inició el proyecto y lo que luego intentó también utilizarlo como forma de construir plantear otros modelos de familia, plantear la relación que hay entre la clase y el privilegio y la sexualidad, ¿no? Entonces, como que intentó, es el que más juego me ha dado ese caso. Y luego, porque como estoy en Valladolid, voy a mencionar a Las Cañitas, que no sé si las conocéis. ¿No? Mira. Que tengo que buscarlo porque... o sea, se metieron en un convento, llegado a un punto, pero no eran... Estaban un poco... Mira que no. Sí, el Santo Espíritu. Es el convento del Santo Espíritu, que no sé si sigue existiendo. Eso no soy yo. Yo no. ¿Era de por aquí? A ver. Aquí. Sí, bueno, pues son dos mujeres que son condenadas por sodomía imperfecta, que sodomía imperfecta es el utilizar un instrumento. Podría ser utilizar un instrumento o el sexo anal entre un hombre y una mujer. Básicamente, bueno, no voy a meterme en las disquisiciones, lo veis en el libro si queréis, pero Las Cañitas son básicamente el apodo que se les dio a dos mujeres, Catalina de Ledesma y Inés de Santa Cruz, que primero fueron arrestadas en Salamanca, fueron echadas de la ciudad y después en Valladolid hubo otro, básicamente dijeron, bueno, fuera de la ciudad no volváis a hacerlo. Y dijeron, sí, no os preocupéis. Y 2 años después tenemos el mismo proceso que está pasando aquí en Valladolid. Y en Valladolid, básicamente estas mujeres en algún punto lo dejan y una de ellas se mete en un convento, en el convento del Santo Espíritu. Y ahí hay otra muchacha con la que ella empieza relaciones, una tal Ángela. Y la tal Ángela testifica en el juicio que realmente ella se fue, ella empezó a tener relaciones con creo que era con Catalina, y llega y estaba como un poco atormentada y entra a decirle algo a la Madre Superiora y se encuentra la Madre Superiora del convento del Santo Espíritu teniendo básicamente relaciones con otra monja. Entonces la Madre Superiora dice, hostia, nos ha pillado, la maldice, dice, fuera largo de aquí. Ángela se va, testifica luego en el proceso contra Las Cañitas y básicamente te habla de un círculo de bolleras, de un círculo sáfico que estaba ocurriendo y que tenía lugar en espacios tan, a priori pensaríamos, tan correctos como eso, al final la iglesia, y en este caso un convento, ¿no? Obviamente había normas contra ello y obviamente estaría perseguido, pero el hecho de que se hablase de ello como con total normalidad da cuenta de que estas cosas ocurrían y sobre todo también da cuenta un poco de cómo se veía la sexualidad femenina, ¿no? Porque la sexualidad femenina, en este caso, en el de Las Cañitas, se les llama Las Cañitas porque supuestamente utilizaban unas cañas para el acto sexual, porque si no había uso de utensilios, si no se probaba que se habían utilizado utensilios, entre mujeres no contaba como sexo de verdad. Entonces, claro, era un poco, el sexo era coitocéntrico y ahí lo que se condenaba entre mujeres era el estar imitando el orden, estar haciendo una parodia del orden natural y divino a través del uso de básicamente dildos. Entonces, el caso de Las Cañitas también es muy representativo de otras tantísimas cosas, porque al final los casos concretos son interesantes porque te muestran un mundo muchísimo más rico de cómo se ve el cuerpo, cómo se ve la sexualidad, cómo se ve, pues eso, lo que cuenta o no cuenta como sexo, estos espacios como son el convento, qué cosas ocurrían a puerta cerrada, etc. Vale, veo que Raúl tiene el micro, que no sé si quieres Yo lo tenía, pero me comentar. acaba de quitar la pregunta, me acaba de responder. Una última Las pregunta Cañitas. porque se tiene que... Pues si tengo que firmar, sí. Porque si claro. tiene que firmar libros y eso se tiene que ir pronto, ¿vale? Nada, yo te quería preguntar, porque has hablado sobre todo que el franquismo no era lo mismo ser un maricón teniendo dinero,
tu casa que siendo gente pues más humilde. Eso ha pasado en todas las épocas, por ejemplo, con lo de las actas inquisitoriales, que era mucho más común que fuese pues eso, gente más humilde que fuese un noble o... Sí. De hecho, hay bastantes procesos inquisitoriales en los que se detienen básicamente círculos de trabajo sexual, ¿no? Es una persona que está operando como proxeneta, podríamos decirlo, facilitando encuentros sexuales, y se detiene al proxeneta, por llamarlo de alguna forma, o sea, se detiene al que facilita estos contactos, se detiene a los que están trabajando, pero a los no, o sea, básicamente se ha encontrado un círculo de sodomitas en Sevilla, y a este círculo acudían los nobles para básicamente, pues para eso, para tener encuentros sexuales con personas que en muchos casos estaban ejerciendo la prostitución. Y se detiene a los que están trabajando, se detiene a esto, pero los nobles que aparecen mencionados para denunciar la gravedad de este asunto, ¿no? Es grave porque está afectando a la gente de bien, esos desaparecen, no aparecen ya cuando empieza un proceso judicial, ¿no? Entonces, y de hecho, de los nobles acusados por la Inquisición de sodomía, son muy pocos y la mayor parte de esos casos no llegan luego a dictar sentencia, porque siempre hay algún tipo de vínculo que hace que desaparezca esa condena, ¿no? Entonces, sí se ha repetido a lo largo de toda la historia, básicamente. Vale, Perdona, o sea que al final sigue siendo como todo Una cuestión de el clase. feminismo una cuestión de clase. Sí. pues nada, pues... Por lo que sea. muchísimas gracias, Víker, por estar aquí.